Buenas tardes a todos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento. En primer punto vamos a guardar un minuto de silencio, como hacemos habitualmente, por acuerdo plenario, por las víctimas de la violencia de género. Muchas gracias. Primer punto del día. Actas, aprobación si procede del borrador para el acta de las sesiones celebradas el 4 y el 15 de octubre de 2019. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Buenas tardes, primero a todas las personas del público también. Sí, nosotros quisiésemos hacer una corrección en la página 9 del acta, séptimo párrafo. El párrafo que comienza con el señor Peña Conversa dice que las instalaciones son del ayuntamiento y termina con la frase no saben si se adoptaron medidas para impedir el acceso de menores no acompañados de adultos. Esta frase en realidad se formuló en forma de pregunta, es decir, entiendo entonces que no saben si se adoptaron medidas para impedir el acceso de menores no acompañados de adultos en forma interrogativa. Y nada más por nuestra parte. Perfecto, muchas gracias. Señor Gascón, ¿alguna intervención? No, estoy totalmente de acuerdo. Señora Sansolís. No, ninguna. Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde, buenas tardes a todos los asistentes. En la página número 4, el segundo párrafo, entiendo que es un error de transcripción, pero que daría sentido a la frase. El acta dice es una modificación presupuestaria contra la que no van a votar. No es así. Lo que se dijo es una modificación presupuestaria a la que no vamos a votar en contra. Después, A la que no van a votar en contra. Vale. en la página número 7, en la penúltima línea, justo al final, la línea empieza diciendo esas plataformas de comunicación es básicamente comunicar lo que, y pone en el acta me, y no es me, es les. Evidentemente no es yo quien comunico, sino es les da la gana. Eso es lo que se dijo. En la página número 8, justo después del primer punto y aparte, dice, toma la palabra el señor Hernando Lozano, siendo interrumpido y demás. Lo primero que dijo el señor Hernando Lozano, y quiero casi conste en acta, esto es acojonante. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Sí, pero... ¿Votamos el acta? ¿Votos a favor?
Antes de la votación, si me permite, señor alcalde, porque no es una cuestión de errores que pudiera haber en el acta, sino es una pregunta al señor secretario. Este grupo político metió un registro de entrada porque en el anterior pleno no figuraba como punto del orden del día el que se contestara de forma verbal, como se hizo, a las preguntas que en el anterior pleno habían hecho los grupos municipales. No tuvimos ninguna respuesta al respecto de ese registro de entrada que metimos y queríamos preguntar si debe de constar en el acta o no algo que no figura como parte del orden del día, o deberíamos modificar la estructura del orden del día de los plenos para dar cabida a ese tipo de fórmulas. Este es el ROF, si le quieres. Respecto a modificar la estructura, no, si ustedes lo ven conveniente, no veo ningún problema. Lo que ocurrió y lo que yo digo en el acta que ocurrió es lo que ocurrió, con independencia de que eso esté bien o esté mal. Y en mi función de fedatario público, pues yo me entiendo que tengo la obligación de reflejar los hechos que se han producido durante el desarrollo de la sesión en el acta. Por eso no he atendido a la petición. Puede ser correcto o incorrecto el que se entre a debatir ese asunto, pero sin duda ocurrió. Todos ustedes son conscientes de que ocurrió y yo no puedo privar de la virtualidad que eso pueda tener. Por esa razón, digo que por esa razón me he consignado en el acta, pues como siempre suelo hacer, como mejor entiendo, lo que ocurrió en la sesión, nada más. Eso no lo dudo, por eso sé que se refleja en el acta lo que efectivamente pasó aquel día. La pregunta es si se debería modificar para dar cabida a la estructura del orden del día de los plenos ese nuevo procedimiento, porque no es un punto que figure en el orden del día. Entiendo que en una sesión plenaria no se puede debatir asuntos que están fuera del orden del día y, sin embargo, esto es lo que sucedió en esa sesión plenaria. Lo digo por saber cómo proceder este grupo político, si deberíamos de presentar una moción al respecto o de qué manera. Me gustaría aportar una cosilla. El ROF, que entiendo que todos los conocemos, dice que las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Yo creo que eso entra dentro de lo que está diciendo el señor secretario. No hay por qué ponerlo, entiendo, la consulta que se hizo no hay por qué ponerlo, porque entendemos que el funcionamiento normal que regula el ROF así lo dice. Pues este grupo entiende que si no forma parte del orden del día, porque en otros parlamentos así se hace, hay un punto específico del orden del día donde se dice y se procederá a las contestaciones de la sesión anterior o algo así. Con lo cual entiendo que deberíamos de ir y bueno, pues ahí lanzo la sugerencia a un próximo acuerdo que modificara la estructura del orden del día de los plenos, y esa va a ser la manera de proceder de la alcaldía con respecto a las contestaciones de los grupos políticos. Por mi parte, es una cosa que habrá que debatir entre todos. Entiendo que si queremos que nos ciñamos al ROF tal y como lo demuestra, pues habrá que modificar el orden del día de los plenos y todos los ruegos y preguntas que se hagan se contestarán en el pleno siguiente. Pues entonces, como bien usted dice, habrá que modificarlo para futuras ocasiones. Perfecto. Ahora sí pasamos a la votación para aprobar las actas. ¿Votos a favor? Con las modificaciones. Sí, claro. Sí. Se aprueba unanimidad. Segundo punto del día, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Pasamos testigo a la señora interventora, que va a explicar la modificación. Buenas tardes. Se plantea una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Desde un punto de vista organizativo, se han producido un elevado número de reclamaciones en el departamento. La resolución de estas reclamaciones se ha producido a través de la emisión de facto de una liquidación por la funcionaria que se está encargando de la gestión de este impuesto. Desde un punto de vista jurídico, es potestativa el establecimiento en la gestión del impuesto del régimen de autoliquidación o declaración más liquidación por parte de la Administración.
Por este motivo, la modificación es conforme con lo preceptuado en el artículo 110, apartados primero, segundo y tercero del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Todo ello de conformidad con el informe emitido y que consta en el expediente. Desde un punto de vista económico, no supone impacto alguno en la liquidación del impuesto, ni desde el punto de vista de los ingresos, ni desde el punto de vista de los gastos. Por último, desde una perspectiva presupuestaria, pasamos de una contabilización en una única fase de ejecución del presupuesto de ingresos, derecho reconocido más ingreso, a dos fases de ejecución del presupuesto. Por una parte, el derecho reconocido con la liquidación, por otra parte, el ingreso cuando éste se materialice. Muchas gracias, señora interventora. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, entendiendo los criterios que se han seguido por parte del servicio técnico para solicitar esta modificación y que el Ayuntamiento tiene esa flexibilidad y lo puede hacer en base a estos criterios técnicos, pues no tenemos ninguna objeción. Muchas gracias. Señor Boscón. No, ninguna objeción, totalmente de acuerdo. Gracias. Señora Sansolís. No, tampoco ninguna objeción. Gracias. Señora Palomo. Sí, no, evidentemente esto no es un expediente nada más que puramente técnico y con lo cual, si eso es lo que recomienda el funcionario por mejor operativa del servicio, este grupo no tiene nada que decir al respecto. No es una decisión política, sino que es una cuestión puramente técnica que pueda mejorar la dinámica del día a día, con lo cual nada que objetar al respecto. De acuerdo. Muchas gracias. Procedemos a votarlo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 3. Perfecto. Muchas gracias. Me salta, como bien me indica el secretario, me salta de un paso, que es acción de cuentas de disposiciones oficiales, que pasamos a dictarles ahora. Sí, bueno, comentarles únicamente dos. Por una parte, la resolución del 3 de octubre pasado de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2020, que apareció publicada en el BOE del 11 de octubre, y por otra parte, en el BOE del día siguiente, 12 de octubre, el Real Decreto Ley 13/2019 de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019 de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales en situación de prórroga presupuestaria, y se establecen determinadas reglas relativas a la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondiente al año 2017. Sí, en el BOE del 12 de octubre, como ya les he dicho. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto, dación de cuentas del periodo medio de pago del informe de morosidad comercial correspondiente al tercer trimestre del 2019. Señora interventora, si quiere hacer algún... Visto el informe emitido por la Tesorería de este Ayuntamiento, se cumple el periodo medio de pago establecido en la normativa sobre contratos del sector público. Información que se ha remitido en tiempo y forma al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias. Señor Peña, ¿alguna intervención? Señor Vascón. No, ninguna. Señor Sansolís. Señora Paloma. Gracias. Siguiente punto. Dación de cuentas de las ejecuciones trimestrales del presupuesto municipal correspondientes al segundo y al tercer trimestre del año 2019. Señora interventora. Se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública la ejecución trimestral tanto del segundo como del tercer trimestre correspondientes al ejercicio 2019. En el expediente constan las previsiones iniciales, las estimaciones definitivas a final de ejercicio, en el presupuesto de ingresos, los derechos reconocidos netos, la recaudación líquida, asimismo la recaudación líquida de ejercicios cerrados y la estimación de derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2019, arrojándose un total de ingresos de 10.731.071,92 euros en el tercer trimestre del ejercicio 2019. Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos, prevemos igualmente créditos iniciales, estimaciones de créditos definitivos a final de ejercicio, obligaciones reconocidas netas, pagos líquidos de ejercicios cerrados,
Estimación de obligaciones reconocidas netas a 31 de diciembre de 2019, a cuyo efecto arroja un resultado total de 9.864.410,81 euros. Esta información se contrasta con la remisión efectuada relativa al segundo trimestre del ejercicio 2019, que teniendo la misma estructura establece un resultado respecto del presupuesto de ingresos, estimación de derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2019 de 10.066.632,16 frente a las obligaciones reconocidas netas estimadas a 31 de diciembre de 2019 que arrojan un resultado de 9.793.971,05 euros. Vemos, por tanto, la diferencia entre la ejecución del presupuesto de ingresos y la ejecución del presupuesto de gastos respecto del segundo trimestre y del tercer trimestre. Ambas evoluciones son coherentes con la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos que debe producirse en estos trimestres. Muchas gracias, señora interventora. Señor Peña, ¿alguna intervención? Señor Gascón. No, ninguna. Señora Sansolís. Señora Palomo. Muchas gracias. Siguiente punto. Modificación del reglamento de los agentes forestales del Ayuntamiento del Espinar. Señor Gascón. Sí, buenas tardes. Con su permiso, señor alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes, señores concejales. Hemos procedido a detallar y ampliar, si cabe, las competencias de nuestra guardería forestal, a la vez de dotarlas de más seguridad y operatividad, si cabe, y las cuales procedo a detallarles. Capítulo primero, disposiciones generales. Amén de lo que ya estaba articulado, se incluye dentro del párrafo número 1, artículo número 1, para desarrollar las funciones de vigilancia, inspección, custodia y gestión del patrimonio rústico municipal y de policía administrativa, judicial en materia de conservación de la naturaleza y de gestión medioambiental municipal. Esto es un añadido. Se añaden unos párrafos que es cuando se traten de asuntos de gestión forestal o medioambiental, con dependencia directa del técnico de medio ambiente, así como de los concejales delegados en estas materias, y con dependencia jerárquica del responsable de la sección de urbanismo. Cuando se traten de asuntos de carácter policial o de emergencias, con dependencia directa del alcalde y o concejal delegado. En el capítulo segundo, en funciones, en el punto 3, se añade lo siguiente. La vigilancia, y aquí viene el añadido, mantenimiento, reparación y conservación de los caminos y vías rurales de infraestructuras municipales en el área rural. En el punto 6, la colaboración en la preparación de los proyectos de repoblación forestal que afectan al medio natural del municipio. Aquí viene la modificación, el añadido, así como la supervisión, mantenimiento y conservación de los mismos. En el punto 12, la vigilancia y control pasa a ser un nuevo punto, disculpen. La vigilancia y control en todo el término municipal del cumplimiento de la normativa local medioambiental, especialmente en materia de limpieza y gestión de residuos, abandono de enseres y malas prácticas en zonas de reciclaje y punto limpio, gestión de agua, usos prohibidos por riesgo de sequía, mala praxis con arbolado o zonas verdes municipales, tenencia de animales y peligro de incendio por mala praxis y o incumplimiento de bandos o avisos puntuales del Servicio Territorial de Medio Ambiente. En el capítulo tercero, uniformidad y medios materiales. En el artículo 9 se añade el párrafo siguiente. El responsable de los agentes comunicará fehacientemente al departamento correspondiente la necesidad de mantenimiento, reparación o compra de los equipamientos y herramientas necesarios para el desarrollo de sus funciones. Se añade al párrafo siguiente el siguiente texto que procedo a detallar, que es prioridad o el que bajo la legislación vigente sea necesario y oportuno. Pongo en antecedentes. Este párrafo decía, los vehículos asignados a los agentes forestales llevarán impresa en las puertas delanteras del escudo del municipio, del muy ilustre Ayuntamiento del Espinar, y podrán ir dotados de indicadores luminosos V1, y aquí indico, de prioridad o el que bajo la legislación vigente sea necesario y oportuno. Esto se hace así para que pueda adaptarse a las circunstancias futuras.
Se añade el párrafo: el responsable de los agentes forestales será el responsable del mantenimiento y buen estado del uso del vehículo, comunicando por escrito de manera fehaciente al departamento correspondiente toda mejora, mantenimiento o adquisición que fuera necesario. En el capítulo 5, Derechos y Deberes, en el artículo 18, se añade el párrafo D, que indica: no se deberán utilizar los uniformes, equipamientos y vehículos fuera de las funciones del cargo. Nuevo párrafo E. Deberá comunicarse la presencia de los agentes en cualquier acto o reunión en el que se represente de modo alguno al ayuntamiento, con la máxima antelación posible, e indicando sobre los contenidos y cometidos específicos de esas reuniones o actos. Se añade otro nuevo párrafo, el F. Informar de asuntos graves o inminentes siempre en primer lugar a sus inmediatos superiores, así como comunicar cualquier noticia o evento o actuación que les sea solicitada que sea de potencial interés público o corporativo, dejando constancia siempre por algún medio escrito. Se añade otro párrafo que es el G e indica: elaboración con la forma y periodicidad con la que les sea requerido por los técnicos o concejales de los que dependan de partes e informes de trabajo, así como dar cuentas y explicaciones en las reuniones a las que sean convocados al tal efecto. Esto es todo. He de añadir que todo esto consta con el favor y el informe positivo del secretario. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Nosotros queríamos aportar dos cuestiones, una sobre contenido y otra sobre forma. Sobre el contenido, pues vemos en el documento modificaciones que podrían tener sentido, ya que a lo mejor alguna se podría ver como esté expresada, pero pues, algunas podrían tener sentido. Otras añaden, por ejemplo, burocracia, pero bueno, niego que pudiese ser necesaria en un momento dado, o funciones que quizás ya se estuviesen dando de forma puntual y quisiesen expresarse ahí. No negamos que eso pudiese estar allí, aunque sí que vemos algunas redundancias o cosas que entendemos que quizás no sería necesario que estuviesen en el reglamento, como la cuestión de los uniformes, que nos parece obvia. Pero, claro, hay otras cuestiones que sí que nos generan dudas, en especial referidas a nuevas funciones que se detallan, como por ejemplo ser responsable de la reparación específicamente de caminos, que expresado así, pues no sabemos si convierte a los agentes forestales en otros oficios. Entendemos que los agentes forestales en un momento dado podrían colaborar en determinadas cuestiones de reparaciones, pero no que sea específicamente su función. La que más sí nos sorprende es la que les otorga funciones de vigilancia y control de normativa medioambiental, que les haría actuar también en núcleo urbano, especialmente además en determinadas cuestiones que yo entiendo que pues dan mucha visibilidad, la limpieza, el orden, otras que sí son más esenciales, pero que en definitiva son funciones de la policía, funciones de la policía local que entiendo ya se están llevando a cabo. Y eso que podría decirme usted que es una función más, que se trata de reforzar la vigilancia, que el problema... Pero claro, el problema es que el tiempo de trabajo de cualquier empleado es limitado y el reparto de funciones precisamente se establece para establecer primero las especialidades de cada uno y las prioridades. Y si las funciones se multiplican y hasta duplican, pues hay otras funciones que van a quedar resentidas. Por supuesto, no restamos importancia a esas funciones medioambientales en ningún caso, pero tampoco juguemos al juego de decir que todo es importante, porque entonces nada es importante, y aunque todo lo público lo sea, pues hay cuestiones más especializadas que otras y por eso hay distintos servicios. Y hablando precisamente de especializaciones, cuando pasamos al tema de la forma, ya que teníamos y tenemos expertos en este tema, como son precisamente los agentes forestales, pues evidentemente hemos preguntado por este documento y claro, aquí viene el problema. Y es que esta modificación, que decía usted, concreción y extensión, bueno, creo que es más que concreción y extensión. Se modifican funciones, dependencias jerárquicas, procedimientos, responsabilidades de los agentes, pues todo esto no ha contado con ellos previamente, es decir, no se ha negociado con ellos, no se ha consultado con ellos. Es algo que a este grupo, y entiendo que a cualquiera, se le habría ocurrido nada más leer este texto, y me sorprende que a este equipo de gobierno no se le haya ocurrido hacer esto previamente. Y si no se dan cuenta que pues es perfectamente posible
darse cuenta de que hubiese sido un error hacer esto, pues entenderé que es que no han querido hacer esa reunión previa. Desde luego no tengo motivos para dudar del informe del señor secretario, pero no informa, porque tampoco es que le compete, sobre todo el documento, es decir, no da, digamos, no legitima todo el documento, sino el hecho de que legalmente este documento, esta actuación que hacen ustedes, a su juicio sería correcta. Pero, evidentemente, él no puede entrar en la cuestión de si hubiese sido, en nuestra opinión, que es una cuestión ética sobre todo, si hubiese sido correcto consultar primero con los trabajadores, negociar con ellos esos cambios o al menos preguntarles, ¿son viables? ¿Qué carga de trabajo supondrían? ¿Es posible mantener el resto de funciones correctamente? ¿Es posible técnicamente para ellos realizarlas? Es decir, esas funciones, todo esto es un trabajo que se tendría que haber realizado con los agentes forestales, y al no haberse realizado, más las dudas que tenemos por el propio texto, pero insisto, especialmente por no haberse hecho ese trabajo previo, nosotros no podemos votar a favor de este documento y de hecho nuestro voto sería en contra. Muchas gracias, señor Peña. Señora Sansolís. Con su permiso, señor alcalde. Buenas tardes, concejales, funcionarios y público asistente. Respecto a la modificación del reglamento, nuestro grupo está de acuerdo con sus modificaciones y las nuevas aportaciones, ya que creemos que serán y servirán de gran ayuda a nuestros agentes forestales para mejorar sus competencias y el mejor desarrollo de sus funciones en materia medioambiental, así como las de este ayuntamiento. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Sansolís. Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde. El reglamento de los agentes forestales en nuestro ayuntamiento se aprobó en el año 2016, en la anterior corporación, y trataba sobre todo de otorgar el carácter de agentes de la autoridad a nuestros agentes forestales, porque se derivaban situaciones pues un poco rocambolescas que al no tener conferido esa condición de agente de la autoridad, pues ante cualquier tipo de situación complicada en nuestro municipio, pues incluso se veían imposibilitados a la hora de poder denunciar o sancionar o velar o vigilar aquellas cuestiones medioambientales que se refieren a nuestro entorno natural. Es algo que además fue pionero en nuestro municipio. Hay otro tipo de reglamentos en la comunidad autónoma, siempre bajo el paraguas de la ley, como no puede ser de otra manera, de la Ley de Montes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y esto pues fue un hito en nuestro ayuntamiento. Como digo, se trataba básicamente de poner sobre papel esas funciones que ya les otorgaba la Ley de Montes y los distintos reglamentos a los que están sometidos los agentes forestales o medioambientales, y darles ese carácter de agentes de la autoridad que les permitiera una mejor función como policía medioambiental en nuestro término municipal, más si cabe cuando tenemos una amplia extensión de entorno rústico o de medio natural donde tienen su competencia. Con respecto a la modificación que hoy se propone sobre este reglamento, que como digo se aprobó en el año 2016, hay cuestiones que evidentemente este grupo político no va a poner en duda, pues cuestiones prácticamente de forma o de intentar mejorar, si cabe, el texto existente, pues como lo que decía el señor Gascón, ¿no? Pues evidentemente el que los vehículos vayan dotados con el sensor luminoso V1, pues es lo que en este momento marca la normativa, pero bien, bienvenido sea que además se añada aquello que la legislación vigente, si hay modificaciones legislativas en el futuro, pues puedan ser de intervención en estas cuestiones, y que lo recoja el reglamento, pues nos parece bien. Otro tipo de cuestiones puramente formales, como el tema de la uniformidad de los agentes y demás, pues yo creo que sobra, por así decirlo, pero bueno, tampoco es una cuestión que nos chirríe, ¿no? Si se quiere dejar constancia fehaciente de que así sea, o de la manera de proceder en el día a día, pues como que el responsable de la guardería forestal tenga que ser el responsable del vehículo. Sí nos gustaría apuntar que siempre y cuando ese vehículo simplemente sea utilizado por ese departamento, porque si no, no se podría responsabilizar sobre lo que otros departamentos hicieran con ese vehículo y demás. Y sobre estas cuestiones meramente formales, pues no tenemos
nada que decir. En cualquier caso, se mejora algo el texto, siempre los textos son mejorables y un reglamento puede ser tan extenso o tan corto como lo queramos hacer. Sí nos preocupa mucho, y así lo manifestamos en la comisión a la que se llevó este expediente, la modificación en las cuestiones competenciales. Y aunque es verdad que nosotros en la comisión pedimos el informe del secretario, en ese momento no estaba el informe, se nos entregó después en la Junta de Portavoces, es un informe, el del secretario, pues muy lacónico, que viene a decir básicamente que no hay cuestiones que pudieran plantear problemas jurídicos. Este informe no se refiere a dos cuestiones concretas por las que preguntó el Grupo Socialista en la comisión. Por un lado, es esa competencia que se les otorga a mayores a los agentes medioambientales en el entorno urbano, que dudamos que pueda ser compatible con las funciones que tienen definidas los agentes medioambientales, que estarían delimitadas al entorno rústico, y sobre todo con aquel aumento de competencias, como se decía en el capítulo de funciones, donde se les otorga, además de la vigilancia, que es lo que por ley tienen estipulado, el mantenimiento, la reparación y la conservación de caminos, vías rurales, infraestructuras y tal. Estas dos cuestiones a nosotros sí que nos parece de vital importancia, por una cuestión, porque modifica las competencias de los agentes medioambientales. Y siempre que hay una modificación competencial, este grupo político entiende que primero debería de haber ido a la comisión de personal, deberían de haber estado informada la comisión paritaria por si tenían algo que pronunciar al respecto y, sobre todo, que pueda ser un atentado contra los derechos de los trabajadores a los que, como decía el compañero de Izquierda Unida, ni siquiera se les ha mencionado en qué términos se iba a modificar este reglamento. Sin dudar, evidentemente, del informe que pueda emitir el secretario municipal, faltaría más, sí que ponemos en tela de juicio estas dos cuestiones que pudieran estar atentando contra los derechos de los trabajadores y que nos pudiera dar algún tipo de problema en materia de personal en el futuro en el ayuntamiento. Por eso, este grupo político, porque entiende que ni se ha consultado con los agentes medioambientales esta modificación, que ni se ha pasado por la comisión paritaria o de personal de este ayuntamiento para valorar con los representantes de los trabajadores esta modificación, porque se les otorgan competencias que no son estrictamente de estos agentes, tal y como refleja la Ley de Montes, y hemos estado repasando distinta legislación al respecto de cuáles son las competencias y funciones de los agentes medioambientales, que además se refieren en toda la normativa que hemos repasado exclusivamente al medio rústico o entorno natural. Este grupo político, para evitar problemas futuros en materia de personal que nos pudieran dar algún que otro disgusto, lo que plantea es que se quede este asunto encima de la mesa, que no se dictamine hoy, que se quede encima de la mesa y, si no, velando por la garantía de los trabajadores de este municipio, este grupo político se verá obligado a votarlo en contra. Muchas gracias. Señor Gascón, ¿alguna intervención? Sí, muchas gracias por sus intervenciones y sus alegaciones. Aquí veo varias cuestiones. Esto se hace por la siguiente forma. Para empezar, se ha consultado legalmente tanto con el secretario como con el técnico medioambiental, el cual no ha puesto ningún problema, hasta su corrección, si cabe. Y hay una cuestión que quiero poner en manifiesto, y es que hay ciertos detalles que hemos puesto en negro sobre blanco para que no hubiera una interpretación no escrita, como hasta ahora ha sido siendo, y en la que hemos ido observando, no solo este grupo de gobierno, sino todos los vecinos, mediante quejas, comentarios, etcétera, algunos incluso ya con unas reuniones, que no se cumplían ciertas cosas que parece ser eran tan obvias como no usar el uniforme o el vehículo fuera de horas de trabajo. Esto no ha sido así. Por lo tanto, lo que hacemos es ponerlo, subrayarlo, para que quede claro y no se llegue a olvidar si cabe y podamos en todo momento sujetarnos a su reglamento. Por otro lado, nos indican policía medioambiental. Esa creo que es la palabra. Creo que medioambiental
es un poco el eje en el que tiene que girar este ayuntamiento al ser parte de la Reserva de Biosfera. No se trata de que pongan a vigilarse solo y única y exclusivamente en el núcleo urbano, sino de que tengan potestad, autoridad, para que, llegado el caso, si pasean por el pueblo, saliendo hacia el pueblo, etcétera, puedan sancionar, llamar a la atención o dar parte muy claro de cualquier tipo de mala actuación de la que, por desgracia, llevamos siendo testigos durante bastantes años. Por otro lado, luego tenemos el tema de informar de asuntos de interés. Se ha dado el caso de que nuestros representantes de Guardería Forestal han asistido a eventos en los que era interesante para nuestro municipio y sus ciudadanos el dar parte de ello, el saber un poco de qué va este tema. Volvemos a poner negro sobre blanco. No dejamos a la libre interpretación nada. Tratamos de que se quede muy claro todo. Hay otra cuestión, que es la de informar a sus inmediatos superiores de cualquier cuestión corporativa. No se nos escapa que esto no ha pasado en varias ocasiones. Es más, se ha tratado de utilizar torticeramente. Esto, de esta manera, lo hacemos de una manera profesional, clara, sensata y creo que es del todo legal, como ha subrayado el señor secretario. Por otro lado, tenemos que adaptarnos, repito, a dónde vivimos. Vivimos en un entorno medioambiental con una gran masa boscosa. Efectivamente, tiene que vigilar nuestros montes, nuestro entorno rural, nuestro entorno... Pero, ¿por qué no puede echar una mano a la policía? ¿Por qué no puede echar una mano a sus ciudadanos? Tratando de hacer ver a los vecinos, a los que incumplen y son total y completamente díscolos del comportamiento que se debe ejecutar y que en caso de que no lo hagan, que no lo hacen, no les es de sorpresa, no les lleva sorpresa, se les pueda sancionar. No entiendo el porqué de esta negativa. Con respecto a lo demás, pues yo creo que es una modificación muy acertada, necesaria, que tenía que haber nacido desde el año 2016, cuando ustedes lo presentaron, y recuerdo que lo presentaron incluso sin ningún tipo de informe al respecto, pero bueno, da igual, vamos a olvidar el pasado, el mal pasado. Está así, está hecho, y así lo presentamos, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gascón. Señor Peña, ¿alguna intervención? Sí, con su permiso, señor alcalde. Bueno, evidentemente, pues no voy a negar que se puedan haber hecho cosas mal en el pasado, como entenderá a nosotros, que tampoco estábamos en el equipo de gobierno en la anterior legislatura, pues esa no es la cuestión que nos importa ahora. Y de nuevo no negamos la cuestión legal, aunque evidentemente pues si se plantea alguna duda al respecto, como ha hecho el Grupo Socialista, pues la examinaremos para ver si estamos de acuerdo con ellos o con ustedes. Insisto en que no, sin negar la oportunidad del informe del señor secretario. Con respecto a si este nuevo reglamento está destinado a solucionar cuestiones que no se cumplían antes o cuestiones sobre las que había habido quejas o pues, esas cuestiones, yo creo que para empezar, espero que esas quejas hubiesen sido formalizadas. Espero que esas quejas viniesen o de superiores jerárquicos o que ciudadanos que las hubiesen puesto por escrito. Espero, en definitiva, que no se base ya no solo el reglamento, sino si se trata en algún caso de pegar tirones de orejas, que se hagan de la manera reglada, correspondiente y, desde luego, conforme a las normas de funcionamiento que habría que tener en un trabajo. Porque lo que estamos hablando es que lo que realizan estas personas, desde luego, es un trabajo, no es echar una mano. Yo entiendo que es una expresión figurada quizás, pero desde luego cuando hablamos de atribuirles nuevas funciones y nuevas tareas, le estamos atribuyendo nuevas funciones y nuevas tareas, no es una cuestión de echar una mano, porque echar una mano evidentemente podemos echar cualquiera. Cualquiera de nosotros puede denunciar ver un hecho delictivo, cualquier persona puede denunciar un mal depósito efectivamente de enseres o de basura donde corresponde. Yo entiendo que les están dando más atribuciones y más funciones, pero si estas vienen junto con más tareas, pues es absolutamente inevitable que se resientan otras tareas. Y de nuevo, a lo que no ha entrado es a la cuestión de por qué no se ha consultado previamente a estos trabajadores, que insisto, puede tener, no le niego que pueda tener su encaje legal,
pero me parece que es una cuestión básica. Es que no consultar con los trabajadores, que son los principales expertos sobre el campo de estas tareas, a lo que lleva, desde luego, es a mayores problemas a posteriori, porque son problemas que podrían haber detectado ellos en el propio texto que no hayan detectado ustedes. Muchas gracias, señor Gascón. Señor Peña. Señora Sansolís. Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde. Mire, señor Gascón, de su intervención lo que se desprende es que está de una forma velada acusando de algo sobre el trabajo que hasta ahora han venido haciendo los agentes forestales en nuestro municipio. ¿Está usted poniendo en tela de juicio el trabajo de los agentes forestales de este ayuntamiento durante todos estos años? Porque, desde luego, este grupo político no, ni cuando tenía las responsabilidades de gobierno, ni ahora que está en la oposición. Creemos que los agentes forestales en nuestro ayuntamiento han hecho siempre un trabajo encomiable, un trabajo digno y a la altura de su puesto de trabajo, del desempeño de sus labores. Y además, creo que muchísimas veces algo a lo que usted apelaba, echando una mano muy por encima de las atribuciones de su puesto de trabajo. Mire, señor Gascón, eso es una cosa, echar una mano, que es algo que deberíamos de hacer todos los vecinos de este municipio cuando vemos un vertido incontrolado, un vertido ilegal. Eso es lo que deberíamos de hacer, dar cuenta a la policía municipal sobre algo que está aconteciendo de forma irregular y que va en detrimento de la imagen de nuestro municipio, en esta ocasión en materia medioambiental. Pero es que cuando usted lo pone en un reglamento, está obligando, y es lo que pretendíamos decir en nuestra intervención anterior, está obligando a los agentes medioambientales a adoptar un criterio con carácter sancionador que este grupo político duda que sea de su competencia. Insisto, más allá del informe del secretario municipal, duda que sea su competencia, con lo cual ya no les está pidiendo que eche una mano, les está obligando a acometer una serie de actuaciones que dudamos que estén dentro de su competencia. Eso en lo que nos referíamos a aquellas cuestiones que se refieren al casco urbano, que dudamos que sean competencia de los agentes medioambientales, por lo que le he dicho, por lo que hemos leído, por la normativa vigente y por las funciones que tienen atribuidas esta categoría de funcionarios. Pero además añadiendo competencias en materia de mantenimiento y reparación de infraestructuras que también dudamos que sean competencia de los agentes medioambientales. Con lo cual, no es que estemos dudando del informe del secretario municipal, estamos yendo más allá, estamos yendo al Estatuto de los Trabajadores, estamos yendo a las competencias jerárquicas, estamos yendo al ámbito de actuación de todo un colectivo, en este caso hay 3 agentes medioambientales en nuestro municipio. Y, desde luego, no ponemos en duda que los agentes medioambientales, como cualquier funcionario público, como cualquier cargo público y como cualquier vecino, tengan que echar una mano en materia medioambiental, como lo han echado siempre, y vaya por delante el reconocimiento que este grupo político hace a la labor que han hecho los agentes forestales durante todos los años en este ayuntamiento. Y mire, el anterior documento se presentó también con las mismas pesquisas legales que se necesitaban. Pero es que además se dio a conocer no solamente al colectivo implicado, sino que también a los representantes de los trabajadores. Esa es la diferencia, que no se hizo ni por decreto ni porque a mí me apetezca, sino que se hizo consensuado con los agentes implicados y además con los representantes de los trabajadores. Eso es de lo que adolece este reglamento. Insisto, señor secretario, este grupo político pide que se quede sobre la mesa y, si no tengo mal entendido, habrá que votar la propuesta de que se deje el expediente sobre la mesa y, si no, tendremos que votar en contra, precisamente por pensar que pueda estar atentando contra el derecho de trabajadores de este ayuntamiento. Muchas gracias, señora Palomo. Señor Gascón, ¿alguna intervención? Sí, disculpen.
Pues procedo con esto quizás a responder a los dos. Les agradezco sus aportaciones. Sí, estoy de acuerdo en que es un trabajo encomiable, de hecho para mí es admirable, pero bueno, no se trata de estas personas que hasta el día de hoy lo han estado llevando y espero sigan llevándolo, sino se trata quizás de la dirección que han tenido superior. A lo mejor no era la adecuada o no había un seguimiento adecuado, concreto, si cabe hasta profesional, ¿vale? De esta manera, repito, lo que hacemos es tratar de organizarlo mejor. Su funcionamiento lo veremos día a día, por lo tanto, no creo que tenga más recorrido nada que pueda decir al respecto. Con respecto a que dice usted que yo acuso de que han hecho un mal trabajo, pues no, no es así. Ustedes acusan, por lo tanto, a una eminencia como nuestro secretario de haber un informe laxo y siguen poniéndolo en duda con respecto a las competencias, dudan de la normativa, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé aquí quién, yo no tendría valor, sinceramente. No tengo conocimientos, ya le adelanto, ya le adelanto. Carácter sancionador, sí, por desgracia el tiempo día a día nos está demostrando que esto es lo que hay que hacer. Yo me encuentro con una sorpresa bastante desagradable, y es que, por desgracia, para tratar de controlar y llevar las cosas y demás, pues me encuentro con que efectivamente, aparte de informar, hemos de sancionar. Ustedes con carácter sancionador pues se lo han tomado un poco de risa. En cuestión medioambiental, en 4 años se han puesto solo 3 multas. Con razón heredamos lo que hemos heredado. Por favor, es increíble. Me entra la risa porque me da vergüenza a veces pasear por aquí, por nuestro pueblo. Esto lo estamos solucionando, lo solucionaremos, ¿de acuerdo? Pero volvamos a los forestales. Al final esto se votará y a partir de aquí ustedes actúen en consecuencia, hagan lo que deban y lo que crean conveniente. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Gascón. Señor Peña, ¿alguna intervención? Nada, muy brevemente, pues de nuevo volvemos a la trampa que le había dicho, que no cayésemos, de ver qué era más importante o menos importante. Por supuesto que es importante. Lo que pasa es que hay más funciones que también son importantes y hay que repartirlas y hay que organizarlas. Y, como les he dicho antes, dado que no entienden o no, al menos no responden a si es un error o no un error no haberse reunido previamente con los trabajadores, pues yo entiendo que no es un error y que no han querido reunirse con los trabajadores y, por tanto, en ese sentido no tenemos nada más que añadir. Muchas gracias, señor Peña. Señora Palomo, ¿alguna intervención? Nada. Pues el tema está suficientemente debatido. Vamos a votar en un primer punto el que se quede sobre la mesa esta propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Y ahora en segundo punto vamos a pasar a votar esta modificación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perfecto. Siguiente punto, gestión de la alcaldía, de la Junta de Gobierno Local y de los concejales delegados. Informe de la alcaldía y de acción de cuentas de decretos. Señor Peña. Sí, con su permiso, señor alcalde. En realidad no da nada específicamente sobre lo realizado este mes, pero sí sobre lo no realizado en este tiempo. En concreto, no exactamente una crítica, sino una duda, una pregunta. Queríamos saber, teniendo en cuenta que ya estamos en noviembre y que el Plan Normativo Municipal de 2019 contemplaba el desarrollo de una ordenanza municipal reguladora de la distancia desde centros públicos a determinados negocios, que estaba pensada, si no entendí mal, para ejecutar la moción que presentamos y que fue aprobada unánimemente en este Pleno para la prevención de la ludopatía y la proliferación de negocios de juegos y apuestas, que pedía también limitar la apertura de negocios o poner límites a la apertura de negocios en este municipio y prohibir específicamente la publicidad de salas de juego y apuestas en soportes, espacios, eventos o servicios de titularidad, etcétera, municipal. Pues quisiera saber si este equipo de gobierno se ha planteado dar desarrollo a esta normativa, si tiene establecidos plazos, si la entienden en definitiva adecuada. No tenía conocimiento y se pondrá en marcha lo antes posible. Pues sí, por favor, échenle un ojo porque, como digo, la moción tuvo aprobación y además se habló en la discusión de la moción, una de las cosas que se establecieron era la posible necesidad de hacerlo rápidamente al ver que en municipios similares de nuestra provincia ya se había instalado alguna sala de este tipo. Muchas gracias. Por nuestra parte, nada más. Señor Gascón, ¿alguna intervención?
Bueno, muchas gracias. Señora Sansolís. Ninguna. Señora Palomo. Sí, con su permiso, señor alcalde, le vamos a preguntar sobre algunos de los decretos de la relación que vienen a este pleno. A ver. El decreto 195, en la página 18. El apartado C del decreto 195, página 18. Vemos una sanción de tráfico por corte de la vía SG 7271 como producto de la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen de la Estación del Espinar, que según reza el decreto parece ser que ha tenido que pagar este ayuntamiento. Si nos informa al respecto, por favor. Pues es por no haber pedido... Es por no haber pedido permiso para cortar la carretera, cosa que no se había hecho nunca en este municipio, cosa que ha constatado la policía local, y por ese motivo ha sido la sanción. Porque el ayuntamiento no había pedido permiso para el corte de carretera. Como nunca se había pedido. Gracias. El decreto 199, en materia de contratación, es la prórroga del contrato a Madrid Servicios Técnicos. Entiendo que es la empresa del auditorio. Nos habían comentado en alguna comisión, que se estaba elaborando un nuevo contrato y demás. Como ahora vemos la prórroga, pues queríamos preguntar al respecto. En lo que se acaba de redactar la nueva licitación que va a salir para el auditorio, se ha prorrogado el contrato hasta que salga a licitación. Ya, lo que pasa es que no hemos visto finalización de la prórroga. O sea, es una prórroga, en principio, hasta el máximo que marca el contrato, pero que no tiene... la pregunta a colación de este decreto es: ¿se está elaborando ya ese nuevo contrato? Sí, ya se está en la elaboración. El decreto 200, vemos, no es uno en concreto, sino dentro del decreto 200 distintos apartados, donde un montón de sanciones de tráfico que ha interpuesto, entendemos, la policía, evidentemente local de nuestro ayuntamiento, han terminado con el archivo de esos expedientes, bien porque no se ha notificado en tiempo, es algo que no entendemos, porque todas estas sanciones no han seguido su curso administrativo y pasan al archivo. No sé si no se está siguiendo el procedimiento en materia de tramitación de sanciones o qué es lo que ha ocurrido, porque es algo nuevo esto de que se archiven las sanciones sin más. Según la policía local no es algo nuevo, es algo que ha venido ocurriendo periódicamente y a lo cual estamos poniendo medios. Vale, pues este grupo verá cada uno de estos expedientes, por qué no se han sancionado y por qué han quedado archivadas. ¿De acuerdo? De acuerdo. El decreto 203, en la página 38. Es un decreto un tanto extraño, es un decreto muy largo. Pero por resumir, es un decreto que viene a relacionar una serie de recibos de agua. Bueno, viene a admitir un recurso que presenta una empresa en este ayuntamiento por el que le tenemos que devolver un montón de recibos de agua. No sabemos muy bien porque hay un decreto dictado en la anterior legislatura donde se le reclaman a esta empresa todas estas tasas y, sin embargo, ahora, mediante decreto, se le devuelven. ¿Nos puede explicar la motivación de este expediente? La motivación de este expediente viene por una fenomenal labor por parte del tesorero de este ayuntamiento, que a esta empresa que hoy ya desaparecida se queda con toda la fianza que tenía que devolverlos.
hace uso de esa fianza para cobrar cosas pendientes que había y el restante es lo que se le devuelve a solicitud de la empresa. No entiendo si previamente se lo hemos reclamado a la empresa y ahora se lo estamos devolviendo. Le solicitaría un informe al respecto de este decreto y de esta relación. Perfecto. El decreto 204. Este es muy largo. Voy. Página 47, apartado E. De nuevo vemos un decreto en el que, por decreto, valga la redundancia, se nombra a un técnico municipal, pues coordinador del área de urbanismo y demás. De nuevo, sin pasar por la comisión de personal, sin pasar por la comisión paritaria, sin tener ninguna comisión de personal al respecto, pero algo que nos preocupa más es que dice que se modificará o que se verá concretado en la aprobación de la plantilla de personal a incorporar en el siguiente presupuesto municipal. Le queremos preguntar al respecto, porque evidentemente la plantilla de personal, sin haber pasado la previa tramitación de una comisión de personal y la comisión paritaria, no pueden modificar en ningún caso las atribuciones del personal de funcionario ni laboral de este ayuntamiento. Como usted bien sabe, por eso no se ha hecho. Por eso no se ha modificado ninguna atribución monetaria a nadie. Lo único que se ha hecho encargado de un servicio que hoy en día estaba un poco desorientado, vamos a decir. Sí, eso no lo dudo. Lo que dudo es lo que usted mismo dicta en su decreto, donde dice se concretará en la aprobación de la plantilla de personal a incorporar en el próximo presupuesto. Esto no se puede incorporar así en la plantilla de personal del próximo presupuesto. Tendrá que pasar la comisión paritaria. En la siguiente comisión se enterará usted de la modificación que se quiera llevar de la plantilla hasta entonces. Muy bien, pues le prevenimos al respecto de esto en materia de personal que ustedes dictan por decreto y porque sí, una y otra vez, sistemáticamente desde que han llegado. Sí, en el apartado F, donde nombran los representantes de la corporación en los consejos escolares, pues mire, felicitarle, porque después de un montón de meses donde ya ha habido consejos escolares en los distintos colegios e institutos y no teníamos todavía nombrado representante municipal, así que ya es hora de que lo nombrara. ¿Cuál es la duda de ese decreto? Lo que le digo, la duda es por qué no lo ha nombrado antes y por qué no hemos estado presentes en los consejos escolares que se han celebrado. Se ha asistido a todos los consejos escolares. Sin poder votar porque no tenían nombrados los representantes. El decreto 205, apartado H, en la página 55. Esto es algo que no entendemos bien, no sé si es que hay un error, un cortapega o demás. Estamos hablando de un decreto que simplemente viene a aprobar los gastos de la Feria del Caballo de 2019 y, sin embargo, al final de este decreto, en el punto tercero dice otorgar poder general para pleitos en favor del letrado don César Fraile Casado. Esto no sé si es que se refiere al decreto anterior que estábamos hablando de asesoramiento jurídico. No sé si es que es una parte de un decreto que no se ha relacionado y es que ya tenemos nombrado asesor jurídico pero no va en la relación de decretos. No sé qué es lo que ha pasado, pero desde luego en este decreto esto no encaja, señor secretario. Si me permite, yo entiendo que es que ha habido el tema del cortapega que ocasiona tantos problemas. Yo entiendo que donde tiene la lógica este apartado es al final del número anterior, en el que se designa un determinado letrado
para la defensa del ayuntamiento, y entonces es lo que tiene coherencia otorgar poderes para pleitos al citado letrado. O sea, me temo que se ha insertado el decreto, el apartado H, en un lugar donde no corresponde. Esto tiene sentido al final del apartado G. Está mal configurada esta relación de decretos. Claro, hay que ir al original y verlo, pero claramente se ha insertado el decreto antes del lugar que le correspondía, vamos, porque ahí no tiene, resulta completamente incoherente este planteamiento en este decreto, ¿no? Pues por eso les lo decía, para que lo puedan corregir y sobre todo sí que ver el expediente, por favor, señor secretario, porque como dice, otorgar poder general para pleitos, no sé si se está refiriendo al pleito en el que habíamos nombrado anteriormente al letrado o se está refiriendo a todos los pleitos en general de este ayuntamiento. La expresión poder general para pleitos se suele contraponer a la del de poder especial. Para la persecución de determinados delitos hacen falta poderes especiales y los que no son esos son poderes generales para pleitos. Es decir, que todos los abogados de este ayuntamiento tienen un poder general para pleitos conferido en su favor. Porque se corrija este decreto. Espero que el error esté en la relación, no en el decreto. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Siguiente punto, mociones de urgencia. Señor alcalde, le recuerdo que teníamos relacionado con el tema del agua, el asunto que fue a la comisión por convocatoria acordado en la Junta de Portavoces. Se reunió con carácter extraordinario y urgente la Comisión de Régimen Interior y se propuso la creación de la Comisión Informativa del Agua. Yo no sé si lo vamos a... Pues entonces habría que ratificar su inclusión a la orden del día de la sesión, porque no... Entonces habría que en primer lugar votar y en segundo lugar, si se acepta, pues, daría cuenta del dictamen para... En primer lugar, en ratificar la inclusión en la orden del día de la moción. ¿Votos a favor? Bueno, pues la Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal, Desarrollo y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada con carácter extraordinario y urgente el día 29 de noviembre, dictaminó la propuesta de crear una comisión informativa nueva, es decir, la Comisión Informativa del Agua, de la que formarán parte todos los concejales de la corporación, con la función de analizar las alternativas para la creación de reservas hídricas y la gestión del ciclo integral del agua en el municipio. La creación de esta comisión es algo conjunto que se ha decidido entre todos los grupos políticos para poder llevar una buena gestión de todos los problemas que nos viene aconteciendo al municipio con el tema del agua. Entonces, sin más, es aprobarlo, votarla. Bueno, señor Peña, no sé si hay alguna intervención. No, por nuestra parte no. Señor Gascón. No, ni mucho menos, es totalmente necesaria. Señor Sansolís. Por supuesto, tampoco ninguna. Señora Palomo. Sí, decir que evidentemente este grupo está a favor de la constitución de esta comisión específica para tratar los asuntos relacionados con las reservas hídricas y la gestión del ciclo integral del agua en nuestro municipio, porque precisamente en la Junta de Portavoces fue este grupo político quien propuso. Es verdad que a instancias del señor alcalde que quería mantener una reunión con todos los concejales y que todos estuviéramos de acuerdo estuviéramos informados sobre lo que acontecía en materia de reservas hídricas en nuestro municipio. Fue este grupo político quien en la Junta de Portavoces lanzó la idea de que se constituyera por acuerdo plenario una comisión específica a tenor de este asunto, que nos parece de vital importancia en nuestro municipio, como es no solamente las reservas hídricas, sino la gestión integral del agua en todo el término municipal. Evidentemente, votaremos a favor. Muchas gracias. Simplemente puntualizar que no fue el Grupo Socialista quien lo promovió, como así queda en el acta, que fue este alcalde el que así lo promueve.
Que conste en el Voto. acta el desacuerdo de la portavoz de este grupo, porque así fue en la Junta de Portavoces. Fue esta portavoz quien propuso que se hiciera por acuerdo plenario la constitución de una comisión específica en materia de agua y que además se modificaran las comisiones existentes en este ayuntamiento para que fuera una comisión específica donde todos los concejales de este ayuntamiento tuvieran voz y voto. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Ruegos y preguntas. Señor Peña. Sí, con su permiso, señor alcalde. Queríamos preguntar, en primer lugar, porque puede que no, a nuestro juicio no se ha realizado, pero que nos lo confirmen, si el desbrozado de la carretera de Los Llanos, que hemos pedido alguna vez, que se nos comunicó que se iba a hacer, y especialmente por las condiciones de peligrosidad de la estrechez de la carretera, se ha realizado, se va a realizar, porque a nuestro juicio no da la sensación de que se haya realizado, pero admitimos poder estar equivocados. Sí, bien, de acuerdo. Sí, perdón, es la costumbre. También hemos detectado en muchos arroyos y barrancos cuyo margen está protegido por vallado de madera que sería necesaria la reparación y reposición de muchas de ellas. Rogamos por seguridad, en especial en los que están más cercanos a parques infantiles, se haga una revisión y se planifique, en cualquier caso, y presupueste una reparación más general. Otro ruego que ya pedimos en su momento, que entendemos que quedó sin atender, existe en el cementerio municipal un mapa en el que se señalan los nombres de las tumbas. Lógicamente, en dicho mapa se señalan tanto la fosa común en la que yacen los restos de soldados y milicianos del bando republicano, como las cercanas fosas comunes de soldados del bando sublevado. La diferencia entre ambas en dicho mapa es que en las segundas, en el mismo mapa, aparecen señaladas con la misma denominación que le dieran quienes colocaron el homenaje póstumo de estas personas como héroes gloriosos. Entonces, si bien efectivamente los familiares de las personas que están ahí enterradas pues tienen, por supuesto, derecho a nombrarlas de la manera que consideren conveniente, pero creemos que esa diferencia de trato en ese documento, en ese mapa público del cementerio, pues no debería mantenerse. Entonces, rogamos que se vea cómo modificarlo para que aparezca la misma denominación para todas las fosas comunes, como fosas comunes fallecidos en la guerra civil o similar, y que en caso de que exista algún impedimento técnico para realizar este cambio, pues se nos comunique y se nos explique. Luego, con respecto a la pista polideportiva que se construyó en Los Ángeles de San Rafael, la pista polideportiva pública, pues creyendo que ha quedado bien, pero no vemos en ninguna parte que se mencione específicamente que es municipal y pública. Y creemos que, debido a las características de este barrio del municipio, este núcleo del municipio, por su recepción, pues puede generar más confusión, quizá que en otros núcleos, la titularidad, y rogamos que se hiciese en este sentido. También vamos a rogar una revisión, que se revisen los cerramientos, una revisión de cerramientos de solares del municipio, en especial los de carácter definitivo, pues a nuestro entender en gran número de los casos no se ajustan al artículo 126 de la norma urbanística de nuestro Plan General de Ordenación Urbana sobre cerramientos de espacio público. Creemos que hay muchos de ellos. Y de hecho, sobre las condiciones de los recintos de algunos edificios emblemáticos, pues también convendría revisar su ajuste a la norma, sirviendo como ejemplo el Palacio del Esquileo, que está clasificado como bien de interés cultural, y creemos que sería importante que se le preste especial atención al estado en el que los propietarios mantienen el terreno. Y nada más por nuestra parte. Señora Paloma, ¿alguna intervención por su grupo? Sí, con su permiso, señor alcalde, entiendo que hay preguntas que pueda usted decir que contesta al pleno siguiente, pero no alguna de las preguntas no sé si tiene sentido contestar un mes más tarde porque se pregunta por el momento actual, pero como usted considere. Eso es. La pregunta de este grupo es, ¿ya tiene este ayuntamiento asesor urbanístico contratado? ¿No me va a contestar? Ahora, acabé. Dígame todos los ruegos. Vale. Preguntas. ¿Ha habido durante las últimas semanas alguna resolución o sentencia sobre los asuntos pendientes que tenía este ayuntamiento en los tribunales en vía contencioso?
que deban conocer los grupos políticos, puesto que no se nos da información en la Junta de Portavoces, pues le pregunto sobre esta materia en el Pleno. ¿No hay ninguna pregunta más por ningún grupo? ¿Queréis atención o voy dando? Referente al ruego, señor Peña, del vallado de los parques. En ello estamos y estamos trabajando por ello, con lo cual le aceptamos el ruego de esa parte. Perdón, por puntualizar, solamente por si ha sido un error al transcribir, me refiero específicamente a los cercados de arroyos y barrancos, no los de los parques. Pero me he explicado yo mal. Me refería al ruego. Bien, por si había un error. Sí, no. Perfecto. Referente al ruego del cementerio, es una cosa que se estudiará y se llevará a comisión para ver cómo somos capaces de modificar todo eso con lo que conlleva en el cementerio. La pista de Los Ángeles San Rafael, a día de hoy se está trabajando en hacer un tipo de cartelería que sea común para todo el municipio, y en cuanto que se acabe con todo ello, va acorde con la imagen corporativa o con la modificación que hay del emblema del ayuntamiento, que se está unificando en todos, que se está utilizando varios modelos en diferentes sitios, pues se va a utilizar allí también. Y según con el ruego de los solares emblemáticos, pues es un modelo, se lo aceptamos, no puede ser de otra manera, porque es un trabajo que queremos hacer sobre todo para poder recuperar, ¿no? Sitios emblemáticos, como bien decías, de nuestro municipio, que a día de hoy están bastante dejados, y se va a empezar a trabajar con los propietarios a ver de qué manera se puede reconvertir. Perdón, insisto también en el justo anterior, que se refiere a todos los solares en general que tienen cerramiento ya definitivo, pero están cerrados en muchos casos con valla de obra. Por ejemplo, sí, de aquella manera. Gracias. Nada. Y luego, referente, señora Palomo, se ha contratado temporalmente a un asesor urbanista para que dé asesoramiento al municipio. Y la segunda pregunta, que es si hemos recibido alguna sentencia contencioso, entiendo que se refiere a alguna sentencia que ha llegado, que como no voy a dar aquí en el Pleno nombres y apellidos de gente que esté metido en pleitos, ha llegado una sentencia referente a una cosa más o menos complicada que había con tema de porcino en el municipio de Espinar. Sí. Una cuestión, me ha dicho lo del asesor urbanístico, que efectivamente estaba contratado de forma temporal. ¿Por qué procedimiento? Porque no hemos visto ni en decretos ni en Junta de Gobierno cómo se ha contratado a este asesor urbanístico. Está contratado por de que se hizo por la Junta de Gobierno local. Claro, no han recibido todavía el acta, no se ha aprobado la Junta de Gobierno el 21 de octubre. Ahí se formaliza un contrato temporal por 6 meses máximo, con un abogado del Ilustre Colegio de Segovia, mientras se va organizando el pliego para volver a licitar aquí sí que está diciendo que ha sido la Junta de Gobierno el día 21 de octubre y es un contrato por 6 meses hasta tanto se saca a licitación el servicio. ¿Y por qué importe? Pues se ha tomado justamente el que estaba contratado, o sea, el anterior contrato, que multiplicado sus retribuciones por 6 por meses no llega a 15.000 euros. No sé exactamente cuánto es, pero evidentemente se ha ido a la figura del contrato menor. Entonces estamos por debajo de 15.000 euros, creo que son 12.000 y pico euros, no sabría decir. No tengo el acta aquí delante, entonces no me acuerdo. Pero lo mismo que tenía en contrato el asesor jurídico que cesó, esa es la cantidad que se ha sacado. Entonces entiendo que se ha ido a contrato menor para no seguir. Señora Palomo, en las preguntas que usted ha tramitado ya no estaban esas, con lo cual el próximo pleno las tramita. Muchas gracias. Damos por concluido el pleno. Muchas gracias.